Gracias te damos, Señor. Úsame como vaso de barro, Señor, y que solamente sea tu palabra, Señor, la que brille y se lleve toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pensaba en el versículo 22, ¿sí? Dice, y lo dio por cabeza de sobre todas las cosas. Pero definitivamente vamos a empezar desde el 20 y vamos concluyendo el capítulo 1 y el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Okay. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Y definitivamente Cristo es exaltado, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué hay por encima del trono de Dios? ¿Qué hay por encima de este maravilloso trono? Y definitivamente la palabra nos dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Es este Cristo maravilloso por su obra, el cual muere en una cruz y es, para algunos, no es una victoria. Para algunos, definitivamente, es, es un fracaso, como dicen por ahí. También, de hecho, algunas sectas satánicas hablan de la muerte de Cristo como una victoria para ellos, pero ellos obvian la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos podemos encontrar que lo resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Este es este maravilloso Cristo. No existe otro lugar más grande, más excelso, más majestuoso que los lugares celestiales donde habita Dios. Y es allí donde está nuestro Cristo. El 21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese trono está por encima de todo gobernador, autoridad, poder, dominio, aún de cualquier otro nombre que se pueda nombrar en este mundo o en el venidero. Ni aún en el siglo venidero habrá quien supere a nuestro Dios. Cuando hablo del siglo venidero, hablo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga y reine y gobierne, aún en los lugares celestiales de los que estábamos hablando, aún en los cielos, no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios. Normalmente cuando hablamos de la Biblia de la Reina de las Valeras dice, habla sobre este siglo, dice, sentan sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí la palabra siglo como tal no habla de 100 años como tal, sino que habla de la línea del tiempo en el cual estamos transcurriendo los seres humanos. En esta era que estamos viviendo, los tiempos han pasado, muchas personas se han levantado, muchos se han proclamado Cristos, muchos hombres se han puesto como dioses, pero definitivamente ninguno de ellos supera a nuestro maravilloso Cristo. Dice, sino también en el venidero. Y pensaba en cuando leía o cuando preparaba, pensaba en este siglo venidero y pensaba en Apocalipsis 4, 7, 8 y 5, del 2 al 5, vamos a leerlo, y me llevaba a pensar en el siglo venidero y cómo Dios está rodeado de seres que a uno le asombran, ¿cierto? Apocalipsis 4, 7 dice, el primer ser, viene hablando de la adoración al Señor, dice,
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 2 del capítulo 5 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Dijo qué? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Mis hermanos pensaban en estos versículos de Apocalipsis, y pensaba en la grandeza de nuestro Dios, definitivamente. Qué Dios tan grande tenemos, mis hermanos, qué Dios tan maravilloso. Pensaba en cómo Juan lloraba porque no había quien pudiese destapar los sellos, ni siquiera mirarlo. Pero Apocalipsis nos habla de este maravilloso león, también este maravilloso cordero, y él es el único que tiene esa autoridad de abrir los sellos. Entonces, mis hermanos, dice acá el 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Definitivamente nuestro Cristo está por encima de todo lo que podamos observar terrenal y por encima de todo lo que exista celestial. Dios, nuestro Cristo, está por encima de todo. Y recordaba también cuando miraba estas líneas, el hermano Olmedo está compartiendo sobre la iglesia, y el hermano Javier también compartía sobre Colosenses y nos hacía mirar la grandeza de nuestro Cristo. Y el día de hoy estamos observando por qué este maravilloso Cristo es colocado tan alto, tan arriba. ¿Por qué? Porque es que no existe nadie igual a él. Porque por su maravillosa obra, Dios le ha exaltado de una manera maravillosa. Dice, ante tantos personajes no se halló un hombre digno. Uno podría decir entonces, no llores más, iglesia. He aquí el cordero que ha venido ferozmente, hablando del león, sobre todos los principados, y el que tenía el imperio de la muerte, Cristo lo ha vencido. Iglesia, lo que pienso y lo que quiero decir es que muchas veces no entendemos la grandeza de nuestro Dios. Dios ha vencido todas las potestades, todos los principados, ha vencido a aquel que tenía la muerte. Este maravilloso Cristo es realmente poderoso y es cabeza de la iglesia. Él es digno, Él es santo, Él tiene la preeminencia, lo que decía el hermano Javier. Este es nuestro Cristo y es nuestro Salvador. No hace mucho escuché
una profecía sobre una iglesia muy reconocida aquí en Colombia, donde se le decía a la congregación, dice, estarás a otro nivel, entrarás a otra esfera. Nadie, absolutamente nadie te podrá alcanzar. Y es una iglesia bastante conocida. Y uno decía, wow, ¿cierto? No, uno dice, wow, qué iglesota, qué maravillosa iglesia debe ser. Nosotros, mis hermanos, no tenemos nada en sí mismos. No somos importantes o somos impopulares. No somos tan populares. Pero tenemos a alguien que está por sobre todo nivel que el hombre pueda alcanzar o se pueda imaginar. Tenemos a un Cristo que está sobre todo. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y digno de ser alabado y exaltado, mis hermanos. Y sometió todas las cosas, dice el versículo 22, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Definitivamente Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. No es algo, la palabra sometió no nos da la idea de que sea algo voluntario o un acuerdo o una negociación entre dos partes. Definitivamente no. Es poner debajo, sujetar a alguien a la propia voluntad o soberanía. Y este maravilloso Cristo, que lo sometió todo bajo sus pies, ha sido dado por cabeza a la iglesia. Muy por encima de todo lo creado, Dios decidió unir a Cristo, la cabeza, con el cuerpo, que es la iglesia. El hermano Javier creo que nos hablaba de la palabra iglesia y era salir de, ¿sí? Y definitivamente nosotros hemos sido llamados a salir de un sistema global, un sistema del mundo, donde definitivamente cada vez se vuelve más perverso. Pero estamos llamados a salir de ese sistema del mundo, de esa comodidad del mundo, para salir a ser servidores de Cristo. No solo que nos haya sacado, coloco ejemplos, de una discoteca, sentarnos en una discoteca, de una cantina, de X. Ay, venimos y nos sentamos acá. Mis hermanos, si realmente conociéramos o la oración que hace Pablo acá, si fueran alumbrados nuestros ojos y nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Si realmente nuestros ojos fueran iluminados, o oráramos al Señor para que nuestros ojos fueran iluminados, mis hermanos, nos daríamos cuenta que somos llamados no a venir a sentarnos o a venir a un púlpito. Aquí estamos, gracias a Dios porque Él lo permite. No venimos acá a calentar sillas. No es el propósito. Listo, tenemos que reunirnos, amén por eso. Pero la palabra iglesia, como decía el hermano, es salir fuera, salir de la forma como antes vivíamos, de la manera como antes hablábamos, de la manera como antes pensábamos. Mirar el conocimiento en Cristo Jesús, que nuestros ojos sean iluminados por la palabra, por el Espíritu Santo, e ir y salir a predicar, a compartir. No solamente es a venir a sentarnos, mis hermanos. No es solamente colocar estados, bueno, sí, soy creyente, o palabras bonitas, versículos bonitos. Es mucho más. Es mucho más que eso, mis hermanos. Es creer que el Cordero de Dios, el Cristo, el León, es nuestra cabeza. Pensaba por un momento también mientras organizaba un poco el tema y pensaba en Juan
cuando nos habla del vid y los pámpanos. Es una figura muy parecida y definitivamente nosotros, la iglesia, sin la cabeza que es Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién dirige la iglesia? Listo. ¿Quién dirige la iglesia, hermanos? Despierten un momentico y seguimos. Cristo, definitivamente. Definitivamente es Cristo quien dirige la iglesia, mis hermanos. Cristo es quien nos lleva, nos direcciona por medio de su palabra a hacer las cosas que de antemano se habían preparado para que nosotros los creyentes las hiciéramos en su nombre. Es Cristo quien dirige la iglesia. Ahora, somos llamados a participar y a vivir, a mostrar esta unión con Cristo. Mis hermanos, si usted y yo somos iglesia y Cristo es quien nos dirige, ¿sí? Cuando doy un paso es porque mi cabeza le ordena a mis pies que caminen, ¿sí? Muevo un brazo es porque la cabeza le ordena a mi brazo que se mueva. Si nosotros estamos unidos a Cristo, es decir, que estamos llamados a participar y a vivir y a mostrar las cosas que son de Cristo. Pensaba en alguien que distingo, una persona que viaja, que es creyente. No que esta persona sea así, solamente pensaba. Dice, si uno viaja siendo creyente y supuestamente viaja para tener unas mejores oportunidades y comodidades, pero uno se da cuenta definitivamente que donde fuiste, el trabajo es difícil, la plata como que no me rinde igual, o es casi lo mismo que estar en mi país. No, eso aquí realmente no hay propósito. ¿Pero por qué pasaría eso? Yo creo que es porque estamos pensando humanamente en nuestras propias necesidades antes que pensar en las cosas de Dios. Si estoy en un lugar X con un propósito, digamos, personal, ese propósito personal debe de estar por debajo del propósito de las cosas de Dios. Si Dios nos tiene en un lugar X, debemos aprovechar ese lugar para proclamar lo que la cabeza es para nosotros. Me hago entender, ¿cierto? Parece que no. Bueno, vamos a la ilustración. Bueno, la ilustración es la siguiente. A mí me recuerdo que en mi infancia me enseñaban que las flores son al jardín como el sol es al cielo. Algo parecido. En este caso, la cabeza es al cuerpo como Cristo es a la iglesia. Dependemos meramente de Cristo. Dependemos mera y totalmente de Cristo, mis hermanos. Si nos llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos saber que es Cristo quien dirige nuestros pasos. Entonces, todas las cosas que yo piense de mi vida deben de estar por debajo de las cosas que le pertenecen al Señor y que el Señor quiere que hagamos. Mis deleites, mi trabajo, mi familia, mi esposa o esposo, porque si está por encima de Cristo, o sea que el Cristo no está sobre todo, ¿cierto? Pero debemos someter todo bajo los pies de Cristo. Toda nuestra vida debe estar sometida al Señor. Aquel que fue muerto y sepultado. Colosenses 2:13 es muy conocido por todos nosotros. Dice, y vosotros
estaban muertos en pecado, muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, y os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto pensando en que Cristo sometió todo bajo sus pies. Y esta es la forma como Cristo obtuvo la victoria. Esa es la forma como Cristo es exaltado aún por nosotros, la iglesia, porque ha exhibido y ha despojado a los principados y a las potestades y ha vencido sobre ellos en la cruz. Versículo 12 dice: sepultados con él, fuimos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Mis hermanos, definitivamente Cristo es glorioso, y este Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquel que tiene todo bajo sus pies y ha sido dado por cabeza a la iglesia. Este maravilloso Cristo, aquí en Efesios, versículo 22, cuando dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pensaba en un momento en este versículo, y Cristo no fue dado como cabeza a los ángeles. Cristo no fue dado como cabeza a la creación. Cristo no fue dado como cabeza a X cosa. Fue dado como cabeza ¿a quién? A la iglesia, mis hermanos. Y esto es un privilegio que nosotros deberíamos de gozarnos. Debería, como decían los de Maús, debería arder nuestro corazón. Por sobre todas las cosas existentes, ha sido dado Cristo como cabeza al cuerpo. Nosotros, viles pecadores, regenerados y lavados por la sangre de Cristo, fuera de eso se nos da a Cristo como cabeza. Esto es algo maravilloso en lo cual deberíamos de pensar. Esta era la ilustración que les decía, y definitivamente un rey sin corona no es rey. La iglesia sin Cristo no es iglesia. No sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos, pero la iglesia sin Cristo no es nada. No sé cuántos hayamos pensado esto. Somos parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Somos su iglesia, somos piedras vivas. Pero ¿y Cristo? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Grande responsabilidad tenemos de traer la plenitud de Dios a todo. Sí, Cristo es la cabeza, mis hermanos, y sabemos que Cristo es santo. Conocemos los atributos de nuestro Dios: santo, justo, conocemos su gran amor, conocemos la plenitud que hay en él, y nosotros como iglesia muchas veces pasamos desapercibidos ante los ojos de los demás no creyentes y aún ante muchos creyentes. Si Cristo tiene tantas cosas para mostrar, si Cristo tiene tantas cosas para el cual nosotros gozarnos, ¿por qué como creyentes mostramos tan poco? Como cuerpo de Cristo, ¿por qué mostramos tan poco? ¿O acaso no notamos
todos los que estamos acá, flacos, gordos, esbeltos, fisiculturistas, ¿acaso no notamos que nos gusta mantener bien presentados desde la cabeza hasta los pies? No creo que nos pongamos la mejor pinta en el cuerpo y la cabeza que por ahí olvidada. Mis hermanos, debemos reconocer que Cristo es el mayor privilegio que tenemos como creyentes individualmente. También lo decía el hermano Olmeida. Individualmente es el mayor privilegio que tenemos. Y como cuerpo, mucho más. Pensando en los versículos anteriores, colocaba yo acá en mi apunte, dice, sin nuestra cabeza no somos nada. ¿Por qué? Versículo 3 del mismo capítulo 1 dice, somos bendecidos por medio de él. En el versículo 4 del mismo capítulo dice, escogidos en él para ser santos. En el versículo 5 del mismo capítulo dice, por medio de él ser hijos de Dios. En el versículo 6 del mismo capítulo dice, por medio de él nos otorga la misericordia. En el versículo 7 del mismo capítulo nos dice, nos ha redimido y nos ha perdonado. Y en el versículo 13 del mismo capítulo dice, por oír lo que él hizo por nosotros y creer en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual me une al cuerpo con la cabeza. Mis hermanos, definitivamente este Cristo es maravilloso. Este capítulo 1 es el preámbulo de lo que Pablo sigue hablando en los siguientes capítulos del libro de Efesios. Pablo va a seguir desarrollando este capítulo 1 en los siguientes versículos. Y es allí donde entra Pablo en el capítulo 2, que fue el primer estudio que se hizo, a decir que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y viendo este capítulo 1, uno dice, ¿quién más podría darnos vida sino él? ¿Conocen de algo otro que pueda darnos vida como Cristo? ¿Que pueda brindarnos estas maravillosas cosas que vemos en el capítulo 1 como lo hace Cristo? Definitivamente no, mis hermanos. Y espero haber dejado algo en sus corazones. Y es que la plenitud de la iglesia es Cristo. Y lo que tenemos que mostrar afuera, mis hermanos, es a Cristo. Es a Cristo. Más allá de nuestros egoísmos, nuestras diferencias, nuestras disputas, más allá de nuestros problemas, recuerden que estamos unidos a la cabeza, que es Cristo. Y como iglesia o como cuerpo de Cristo, debemos dejarnos dirigir por Él, que es la cabeza, y debemos mostrar y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Mi hermano, de pronto tenemos el coro ahí sobre todo, por favor. Cantamos este coro, mis hermanos, y hacemos una oración y quedamos despedidos, ¿vale? Mañana los hombres de valor a las 5 de la mañana y ya el domingo, si Dios lo permite, para la cena y predicación del Evangelio a las 6:30.